El montañismo puede ser una de las actividades más extremas e implacables del planeta. Incluso los escaladores más experimentados, con años de preparación y miles de metros recorridos, pueden encontrarse a merced de las montañas. Porque allá arriba, todo puede cambiar en segundos. Una tormenta repentina, una avalancha descontrolada, una decisión equivocada. Y el precio puede ser la vida. En este video, vamos a revivir algunos de los peores desastres de montañismo de la historia. ¿Qué ocurrió? ¿Quién sobrevivió? ¿Y cómo estas tragedias transformaron el mundo de la escalada para siempre? Comenzamos por una montaña que intimida incluso a los más expertos, el K2. Con 8.611 metros de altitud, es el segundo pico más alto del mundo, pero muchos lo consideran aún más letal que el Everest. Por cada 4 personas que alcanzan su cima, una no logra regresar con vida. Es impredecible, brutal y completamente implacable. En 1986, el K2 vivió una de sus temporadas más trágicas. 13 escaladores murieron ese verano. La primera tragedia llegó el 21 de junio. Una expedición estadounidense intentaba abrir una nueva ruta por el Pilar Suroeste, también conocida como la Línea Mágica. Era una ruta audaz, peligrosa y jamás escalada. John Smolich y Alan Pennington fueron alcanzados por una avalancha. Solo el cuerpo de Pennington fue recuperado. Smolich desapareció bajo toneladas de hielo y roca. Sus compañeros abandonaron la montaña solo 2 días después, pero no sería la última pérdida. El 23 de junio, la alpinista polaca Wanda Rutkiewicz, junto con Liliane y Maurice Barrard, alcanzaron la cima del K2. Wanda se convirtió en la primera mujer en lograrlo, pero mientras descendían en plena oscuridad, se vieron obligados a vivaquear, sin protección, cerca de la cima, expuestos a temperaturas mortales. Al día siguiente, los Barrard desaparecieron. El cuerpo de Liliane fue hallado 3 semanas después. El de Maurice no apareció hasta 1998, 12 años más tarde. Las muertes continuaron. El 10 de julio, el escalador polaco, Tadeusz Piotrowski, cayó a su muerte después de una cumbre exitosa por una nueva ruta en la cara sur. Solo 6 días más tarde, el italiano Renato Casarotto intentaba escalar en solitario el Pilar Suroeste cuando cayó en una grieta camino al campamento base. El 3 de agosto, el K2 ya había cobrado 6 vidas, pero lo peor aún estaba por venir. Ese día, el polaco Wojciech Brusz alcanzó la cima sin oxígeno, pero murió durante el descenso. Al día siguiente, Muhammad Ali, un escalador pakistaní que trabajaba como guía, fue golpeado por una roca mientras intentaba la ruta del espolón a Abruzzi. El K2 ya se había cobrado 8 vidas ese verano. Mientras tanto, Alan Rose lideraba una expedición británica por la peligrosa arista noroeste. Su equipo, agotado por la dificultad del terreno, fue abandonando el intento uno a uno. Pero Rose no se rindió, se aferró a su oportunidad. Fue entonces cuando conoció a otro grupo, compuesto por 6 escaladores de Austria, Polonia y Reino Unido, que ascendían por la ruta clásica del espolón a Abruzzi. Juntos formaron un nuevo equipo y subieron al campo 4, a 8.000 metros, la última parada antes de la cima. Pero en vez de lanzarse inmediatamente al intento, decidieron esperar un día más. Aquella decisión selló su destino. El clima estaba cambiando y el reloj en su contra. Aún así, el 4 de agosto decidieron atacar la cumbre. Alan Rose y la polaca Dobroslawa Miodowicz-Wolf lideraron la marcha. La subida fue brutal. Wolf se quedó atrás y tuvo que dar marcha atrás, dejando a Rose solo. 2 austriacos, Willy Bauer y Alfred Imitzer, lo alcanzaron cuando estaban a solo 100 metros de la cima. Juntos llegaron a la cumbre a las 4 de la tarde. Rose se convirtió en el primer británico en pararse sobre la cima del K2. Pero ya era tarde. Una tormenta se acercaba. Al descender, encontraron a Wolf casi inconsciente en la nieve. La reanimaron como pudieron. Más abajo, se toparon con Kurt Dienberger y Julie Tullis, aún subiendo. Les rogaron que dieran marcha atrás, pero no lo hicieron. Alcanzaron la cima a las 7 de la tarde, demasiado tarde. La tormenta estaba encima.
La noche los atrapó con vientos huracanados, visibilidad nula y temperaturas bajo cero. A duras penas lograron regresar al campo 4. Allí se atrincheraron, débiles, congelados, atrapados en una pesadilla blanca. El 6 de agosto, Julie Dulles colapsó por un edema pulmonar. Nunca despertó. Los demás apenas podían moverse. Pasaron 3 días atrapados en sus tiendas. Cuando la nieve cesó el 10 de agosto, la temperatura seguía bajando. Era ahora o nunca. Debían descender. Pero Alan Rouse estaba demasiado débil. No podía caminar. No había opción. Tuvieron que dejarlo atrás. La bajada fue otro infierno. Alfred Imitzer y Hannes Visser murieron a pocos metros del campo 4. Dienberger y Bauer fueron los únicos que sobrevivieron. Cuando llegaron al campo 2, un equipo de rescate los encontró. Estaban destrozados. Habían perdido varios dedos por congelación. Habían sobrevivido, pero la montaña les había dejado cicatrices profundas. Ese verano, 13 alpinistas murieron en el K2. Pero no sería el único desastre de nuestra lista. Nos vamos ahora a los Alpes italianos. La Marmolada, con 3.343 metros, es el pico más alto de los Dolomitas, una joya del alpinismo europeo. Pero el 3 de julio de 2022, esta montaña idílica se convirtió en escenario de uno de los peores desastres alpinos de los últimos años. A la 1:45 de la tarde, un bloque gigantesco de glaciar, de más de 80 metros de alto por 260 de ancho, se desprendió y se precipitó por la ladera norte. Una avalancha de hielo, roca y escombros arrasó con todo a su paso. 11 personas murieron. 8 más resultaron heridas. El desastre fue tan repentino que ni los guías más experimentados pudieron reaccionar. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Lo que había sido un día soleado de verano se convirtió en una escena de caos total. La causa fue una combinación de factores letales. Días antes, la región había sufrido una ola de calor que llevó las temperaturas en la cima a 10 grados Celsius, cuando el glaciar debería haber estado completamente congelado. Además, el invierno anterior había traído menos nieve de lo habitual, dejando al hielo sin su capa natural de aislamiento. Debajo de la superficie, el agua derretida se había acumulado, debilitando el glaciar desde dentro. Cuando el Serac cedió, liberó energía similar a un pequeño terremoto. El alud recorrió casi una milla cuesta abajo, hasta llegar cerca del embalse de Fedaya. Excursionistas, escaladores y guías quedaron atrapados. Algunos cuerpos fueron encontrados ese mismo día, otros durante las siguientes jornadas. Entre los muertos había 9 italianos y 2 escaladores checos. Varios de ellos eran alpinistas experimentados. Incluso había 2 guías profesionales que lideraban a sus clientes. Los helicópteros peinaron la zona, los drones térmicos buscaron señales de vida, y cientos de rescatistas participaron en una operación desesperada. El último cuerpo fue identificado el 9 de julio gracias a pruebas de ADN. El primer ministro italiano, Mario Draghi, visitó la base de operaciones. El Papa pidió una mayor conciencia sobre el impacto humano en la naturaleza, y los científicos señalaron al cambio climático como el principal culpable. La Marmolada no había hecho más que avisar. Las montañas están cambiando, y lo que antes parecía predecible, hoy puede volverse mortal sin previo aviso. Pero hay una tragedia más, una aún más devastadora, porque fue la más letal en la historia del montañismo. En julio de 1990, el Pico Lenin, una montaña de 7.134 metros ubicada entre Kirguistán y Tayikistán, se cobró la vida de 43 escaladores en un solo evento. Todo ocurrió en el Campo 2, conocido como La Sartén, a 5.300 metros de altitud. Ese verano, más de 40 escaladores internacionales estaban allí reunidos. Entre ellos, 23 miembros del prestigioso Club de Montañismo de Leningrado. La meteorología no era favorable. Había nevado durante días. El riesgo de avalanchas era alto, pero el 13 de julio el cielo se despejó. Muchos pensaron que lo peor había pasado. Estaban equivocados. A las 9:30 de la noche, un terremoto de magnitud 6,4 sacudió las montañas del Hindu Kush, en Afganistán. Aunque estaba a más de 200 kilómetros,
provocó el colapso de un enorme bloque de hielo cercano al pico Lenin. La avalancha se desató con una fuerza brutal, bajando por la ladera a más de 240 kilómetros por hora. Nadie tuvo tiempo de escapar. El campo 2 fue completamente arrasado. En cuestión de segundos, la montaña se tragó tiendas, equipo y personas. Solo hubo 2 sobrevivientes. Alexei Gorin, de Rusia, y Miroslav Brosman, de Eslovaquia, sobrevivieron de milagro. La avalancha los había lanzado montaña abajo, los enterró, pero no los aplastó. Cuando despertaron, estaban gravemente heridos. Gorin tenía un brazo roto, Brosman la pierna destrozada. Estaban vestidos solo con ropa de dormir, sin equipo, sin comida, sin refugio. Y aún así, comenzaron a descender. Se arrastraron, tambalearon y gatearon durante kilómetros en la nieve profunda, con el frío calándoles hasta los huesos, desesperados por encontrar ayuda. En un momento, Brosman colapsó, incapaz de seguir. Gorin lo cubrió con una tela, lo abrazó y siguió solo. Finalmente, después de horas de lucha, se topó con un equipo de rescate. La operación de búsqueda fue una de las más complejas de la historia del montañismo. Se desplegaron helicópteros, equipos de rescate, voluntarios. Pero la escena que encontraron era desoladora. El campamento estaba completamente enterrado. De los 45 escaladores presentes, 43 murieron. Solo se recuperaron 4 cuerpos. El resto se perdió bajo el glaciar. Durante años la montaña guardó el silencio de esa tragedia. Pero en 2008, los glaciares empezaron a derretirse. Y uno a uno, comenzaron a emerger los restos congelados de los escaladores, junto con su equipo. Era como si la montaña, lentamente, estuviera devolviendo a sus muertos. Un recordatorio de lo que puede ocurrir cuando subestimas su poder. Y ahora llegamos al que tal vez sea el desastre de montañismo más infame de todos los tiempos. El Everest, mayo de 1996. Ese año, la comercialización del Everest había llegado a su punto máximo. Escalar la montaña más alta del mundo ya no era solo un desafío deportivo. Era una meta para ejecutivos, banqueros, médicos y aventureros amateurs que pagaban hasta $65.000 para que una agencia los llevara a la cima. Ese mes de mayo, 398 escaladores estaban en la montaña. Todos con un solo objetivo: alcanzar los 8.849 metros de la cumbre. Pero el Everest es impredecible, y ese año, 12 personas no regresarían con vida. Entre ellas estaban 2 de los mejores guías del mundo, Rob Hall y Scott Fisher. Hall, un neozelandés, dirigía Adventure Consultants, una empresa reconocida por llevar clientes sin experiencia a la cima con un enfoque metódico y seguro. Fisher, un estadounidense más arriesgado, lideraba Mountain Madness y se enorgullecía de llevar sus límites al máximo. Ambos habían planeado alcanzar la cumbre el 10 de mayo, pero las cosas empezaron a torcerse antes incluso de que saliera el sol. Esa madrugada, 33 escaladores partieron desde el campamento 4, avanzando con lentitud por la zona de la muerte, donde el oxígeno es tan escaso que cada paso es una batalla. Los retrasos comenzaron en el escalón de Hillary, donde faltaban cuerdas fijas que debían haber estado instaladas. El tráfico era intenso, y el tiempo corría. La regla no escrita del Everest es clara: si no alcanzas la cima antes de las 2 de la tarde, debes dar la vuelta. Pero ese día, varios escaladores ignoraron esa advertencia. A las 3 de la tarde, aún había gente ascendiendo. Algunos celebraban en la cima mientras abajo las nubes se acumulaban como un presagio siniestro. A las 4 de la tarde, Rob Hall seguía en la cumbre esperando a Doug Hansen, un cliente que había llegado al límite de sus fuerzas. Scott Fisher, por su parte, apenas logró alcanzar la cima. Estaba completamente agotado, mostrando signos de mal de altura, desorientado, débil. Pero no fue el único. A las 5 de la tarde, la tormenta golpeó. El Everest se convirtió en una trampa mortal. Vientos de más de 110 kilómetros por hora, nieve cegadora, temperaturas de menos 40 grados Celsius. La visibilidad era nula. Las cuerdas desaparecieron bajo la nieve. Los escaladores no podían ver sus propios pies. En medio de ese infierno blanco,
Algunos comenzaron a caer, otros vagaron en círculos, algunos simplemente se sentaron y nunca más se levantaron. En South Col, varios escaladores, entre ellos Beck Weathers, Yasuko Namba y otros miembros de ambas expediciones, se perdieron. Se acurrucaron juntos para sobrevivir. Horas más tarde, Namba dejó de moverse. Beck quedó inconsciente. Los guías pensaron que estaban muertos y los dejaron atrás. Scott Fischer fue abandonado a unos metros de la cima. Su sherpa personal, Lobsang Jangbu, intentó salvarlo, pero no pudo. Las condiciones eran demasiado extremas. Lo dejó allí, solo, en la nieve. Rob Hall seguía con Doug Hansen, sin oxígeno. En su última transmisión por radio, Hall llamó a su esposa embarazada en Nueva Zelanda. «Duerme bien, mi amor. Por favor, no te preocupes demasiado», le dijo. Fue su último mensaje. Ambos murieron esa noche. Y entonces sucedió lo imposible. Casi 24 horas después de haber sido dado por muerto, Beck Weathers se despertó. Su rostro estaba congelado, sus manos ennegrecidas por la gangrena, ciego, apenas consciente. Pero se puso de pie y caminó, solo, por la nieve, de regreso al campamento. Cuando apareció en el campamento 4, parecía un muerto viviente, pero estaba vivo. Fue evacuado en uno de los rescates en helicóptero a mayor altitud jamás realizados. Sobrevivió, aunque perdió su mano derecha, varios dedos de la izquierda y su nariz. Cuando todo terminó, el Everest había cobrado la vida de 12 personas, entre ellas Hall, Fischer, Hansen, Namba y 3 oficiales de la policía fronteriza indotibetana que escalaban desde el lado norte. El impacto fue global. Las críticas llovieron sobre las expediciones comerciales. Muchos cuestionaron si debía permitirse que clientes sin experiencia pusieran en riesgo la vida de guías y sherpas por cumplir un sueño. Otros culparon al afán de lucro, a la sobrepoblación en la montaña y a las decisiones tomadas bajo presión. John Krakauer, periodista que sobrevivió al desastre, escribió un libro, Into Thin Air, donde denunció el caos vivido en la montaña. Anatoly Bukriv, uno de los guías de Mountain Madness, fue criticado por su comportamiento durante la tragedia, aunque otros lo consideraron un héroe por sus rescates en la tormenta. Lo cierto es que el Everest, ese año, mostró su peor cara y dejó un mensaje brutal. Subir es solo la mitad del camino. Bajar con vida es lo que realmente importa. Estos desastres no solo cambiaron vidas, cambiaron el montañismo. Se rediseñaron protocolos, se reforzaron reglas y se puso un foco más fuerte en la preparación, el juicio y el respeto por la montaña. Pero hay algo que no cambia. La montaña no perdona y seguirá ahí, esperando.